programa de esta semana y bueno, prometemos que podría ser un viernes un poco más tranquilo que el de ayer. Salvo que... La acción hubo esta tarde, ¿no? Claro, no, están ahí, digamos... Terminó ya. No, claro, pero yo nomás están ahí en una tensa calma. Nunca he dicho digamos, antes eso, ¿eh? conviviendo, nunca antes dicho, ¿verdad? Y sobre todo en la televisión. Paraguaya, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Mariana, ¿cómo estás? Por Bien, fin viernes. bien. Felicitaciones Hola. por tu cumpleaños, Mariana. Otra vez, Hoy te bien. vamos a hacer la entrega de las flores y de los... De la torta. Hoy de por la ser torta. viernes, el festejo. Claro, no, y sobre todo porque ayer, bueno... ustedes Bueno, sabrán, el asado que pegaste, No, Mariana, no, es muy bueno el sí, asado. riquísimo. estaba Me invitaste. espectacular el asado. Gracias Yo por te la voy a invitación. Hamburguesa, todo muy bien. Gracias por la Comí una invitación, carne Mariana. tan blandita, Disfrutamos rica como muchísimo. esa. Sí. Gracias. Gracias por la invitación. Cualquier Gracias por dato las felicitaciones. pueden vernos a todos nosotros Sí. en la historia de Instagram. Es ahí, más, Mariana. Siempre. sigo mencionando, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Buenas noches. Sigo mencionando y lo voy a hacer porque tengo autoridad moral. Gracias por la invitación. Porque yo soy de los pocos que invita sí o sí a su cumpleaños, que luego mañana no me puede decir. Yo le invité a Gracias todos por los que me saludaron ese día. Ah, sí, en serio. Sí. ¿Le saludamos todos? Ah, En realidad, en el grupo no puse, pero de verdad los que me escribieron al ah, privado, les claro, dije. sí, Ok. está bien. No recuerdo haber visto tu mensaje Sí, al sí. privado. En Entonces, si no te televisión. decía. Sí, lo hicimos en televisión. Porque justo Porque ya estaba en el festejo, pues. habitualmente, salvo Felipe, todos Ay, vienen el día de su es cumpleaños, verdad, ¿verdad? es verdad. Trapitos al sol, así. Entonces, Claro. nos espera la invitación Qué feo la personalmente. esta interna, así mientras la gente. No, la gente escuchame entiende una los cosa. chistes Yo internos. tuve que Pero- venir el día de mi cumpleaños porque justo Felipe ese día se fue a... ¿Qué iba- tiene que A un ver? concierto. Ya, a un cuando tiene concierto. toda la culpa. O por Pero Felipe, concierto. yo- Ahora estamos tirando. Es más, te dice, yo les Yo me invitaba... inspiré en Felipe para faltar el día de mi Te cumpleaños. dice Mariana, yo les invitaba a todos los que me Claro. Lo de la saludaban. derecha no tiene ni que sea Pero- derechos laborales, para nosotros ya lo. Claro, No mentira, pero si la no hice izquierda. nada en realidad. Pero el festejo lo hizo al mismo horario del programa, o sea, si le Ah, felicitabas, claro. te invitabas, Igual, pero vos estabas no se trabajando, enteraba, ¿no? Claro, pero vos me podías, desde las Entonces, 0 horas de No me tenía podías ningún sentido. felicitar. Claro, esperamos como el año nuevo, sobre todo Claro. con la gratitud Claro. que siempre Mariana, digamos, concede con ¿Cómo su se da cuenta la derecha? invitación. La Sí, derecha señor. conservadora critica uno así, haga uso de sus derechos laborales. Igual para Soy aclarar, no hice yo. ningún Peronistas festejo, de ¿verdad? izquierda, Sí. se Claro, toca con papá. el bombo. Pero la gente cree que festejé, en realidad no hice nada, ¿verdad? Bueno, en Muy realidad las con- fotos dicen lo contrario, pero no Pero vamos a esa, hablar la eso interna. organizó un grupo Fue de una amigos siempre, fiesta ¿verdad? Y la vieja fastuosa. confiable, ¿verdad? Lo que Ustedes pasa pueden es que eso, organizarme también. lo que pasa es que eso hicieron mis Pantagruélico amigos, ¿verdad? Eh. Fue una fiesta sorpresa. Escucha, ¿eh? todo. No, no fue Hicieron mis sorpresa, amigos, pero ¿verdad? armaron. Pantagruélico festejo. Claro, y después te dice, lo que pasa es que yo no tenía, fue sorpresa, maquillada, No, sí, peinada, no. Fue sorpresa, fotos, no dije que fue cuadritos. sorpresa. Parecía Fue la total- realeza de Paraguay. Llegan a hacer la torta de Eh. tu cumpleaños así en la cama, ponerle así. Ay, no esperaba así, Eh, perfecta. está todo maquillado. Sí. ¿eh? Nunca Actriz me hubiera actriz de telenovela. jamás me hubiera imaginado que esto iba a ocurrir en mi propia casa y yo pagué el festejo sorpresa. ¿verdad? Sí, Bueno, cosa qué que bárbaro. pasa. Estoy En fin. emocionado por la sorpresa. Bueno, dentro Está del bien. ireato, del primer momento. Que hoy ya podemos No, hacer. hay gran cosa. Oye, para que se dé una idea. No, a ver, entraron al penal otra vez el Cerezo hoy Sí. a hacer un cateo. Un están cateo a ahí, la tarde empezó eso, ¿no? a la tarde, sí, A la con los tarde. resultados, digamos. Ya nos decía la doctora Cecilia Pérez en algún momento en este programa, este tipo de cateos se hacen también con una comunicación al interior de la penitenciaria. No es que entraron hoy alegremente. Cuando lo quisieron hacer alegremente, tenía ya la gente del PCC para Claro, entrar. le dijeron, ¿verdad? no, ellos no mismos se avisaron. ganaron en su Claro, social, para que nadie les moleste, nadie, digamos, claro. ¿verdad? No Ahora avisaron. Sí. pusieron Entonces, cartel de no molestar. Ahora ingresaron, de alguna forma, dicen que hay un sistema de seguridad, un aviso de seguridad al nivel máximo en todas las penitenciarías del país. Entonces, no me miren así, ¿verdad? Yo estoy Pero esa es la mencionando voz lo que se oficial, dijo, está ¿verdad? bien, Estoy claro. mencionando lo que se dijo, de ahí a qué tan máximo de seguridad se pueda llegar son otras cosas que... No, pero no vos se sabés pueden que esto garantizar. dijo, por ejemplo, el presidente del Senado, ya a partir de esto, ya también tomó el tema de las Fuerzas Armadas, el nuevo rol, dijo incluso en Y el tiempos de debate paz, también porque subió no de volumen tenemos, a raíz de eso, sí. no tenemos hipótesis de guerra, qué sé yo, sé, pero... Pero hay una en fin. contradicción, pero no solamente en eso, también el tema de recursos, porque vos veías ayer la conferencia de prensa, breve, pero habló, por cierto, ¿verdad? Del ministro Conferencia al fin, ¿verdad? de Justicia Sí. eso a las 8:30, 9 de la noche, y el primero reclamaba, cerraba su conferencia hablando de recursos, reclamando más recursos. Sí. Sin embargo, el proyecto de ley de emergencia penitenciaria está durmiendo en el Ejecutivo para promulgarse o para vetarse lo que quieran. Ya pasó el Congreso de eso, ¿verdad? Claro. No Y está más ni en diputado ni tampoco hay senador, como ¿no? algún, un liderazgo del ministro, digamos, para En todo ir caso, a... reclamo, lo que bueno, Claro, caso, a insistir el en reclamo eso. debería ser interno al interior del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Ese proyecto lo hicieron en conjunto el ministro de Justicia y el vicepresidente de la República. No, sí, claro. De hecho, Bueno, son en del fin, mismo equipo viste que acá hay político. veces que se mezclan muchas cosas y hasta en esto, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, y también hay que mencionar lo siguiente. Tal vez ese sea un buen cuando, motivo para no llevarlo a cabo. ¿verdad? claro, cuando te dicen, por ejemplo, necesitamos más recursos, es complicado. Dice, señora, ¿quién tiene que pedirle a usted esos recursos para...? Claro. Vamos.
y al ministro de Hacienda. ¿Y dónde está el ministro de Hacienda? Y es parte del Ejecutivo. Y claro, a la Y Petecoy vio reunión de Si gabinete. tenés este problema y se está incendiando, pero vos sos del mismo equipo, el tipo que te tiene que dar la plata. Claro. ¿Cómo que vos seguís reclamando hasta casi como una cuestión O aunque te diga que no, por lo menos. gremial, ¿verdad? Pero Que queda, ustedes, ¿verdad? claro, pero queda como una cuestión casi gremial en el sentido de el gremio de ministros reclama reivindicaciones y Claro. quién las tiene que dar un propio ministro. Y uno de los socios del gremio. ¿Verdad? O sea, uno dice, ¿y por qué no lo reclaman entonces al presidente de la República, que es el que lo puso ahí? Con el que comparten el Consejo de Y Ministros. hay Y el señor acá, esto se me hay está dos quemando. posibilidades que realmente sí reclamen y cuando ya no tienen eco saquen, digamos, la voz Afuera. al público, que muchas veces es lo que hacen. Y la otra es que en realidad se presenta la falta de recursos como la vieja confiable, porque es la Claro. aplicación que nunca falla, pero en realidad tampoco hay, como eso es lo que decía al inicio, el liderazgo de estar buscando. ¿Por qué? Porque si vos planteas que te faltan recursos, bueno, ¿qué hiciste en todo este tiempo? Claro. ¿Dónde estaba tu gestión, digamos, Claro. para conseguir mayores Te recursos? quejas ahora porque explotó esto que tenía que Exacto. explotar. ¿no? Aparte vos decís, bueno, nos falta recursos. Y se le pidió al presidente, no, el presidente está haciendo un esfuerzo. Claro. Pero ¿y de qué nivel Pero lo que además es el esfuerzo que están contradictorio, haciendo? Es muy ¿verdad? contradictorio, Toto, Por porque eso te esa es, decía, la, es esa es la contradictorio. famosa voluntad política, está en el presupuesto. Claro. Todo lo demás, Ahí Y después, está. no, y después la pregunta de, ¿pero qué hicieron en todo este tiempo? Que, no, hemos iniciado procesos históricamente postergados, Sí. pero a la vez la falta de recursos hace que estos procesos no... Aparte, los procesos que hemos iniciado son al interior mismo te del viene un sistema. lindo discurso. Entonces, digamos, nos Espectacular. afloran aún y cuesta cuando No se uno ve, no se nota desconcierto, todavía. ¿verdad? Otra cosa también, Toto, que bueno, hoy, ayer en realidad y hoy durante todo el día, el que más hablaba del tema o de las cuestiones de seguridad, es cierto, pero el que más hablaba del tema es el ministro del Interior. Cuando en realidad, y a fuerza de ser sincero y justo, no corresponde a su área, corresponde a, bueno, el tema de policía Claro. y demás, de ¿verdad? seguridad. Pero el tema penitenciario es justicia, ¿verdad? Pero es que el ministro Ríos no quiere conversar Hizo demasiado. una conferencia de prensa Eh, ayer, ratito, 10 minutos, 15. Sí. chao. No, Nunca al más habló. ministro Ríos, Claro, digamos, tenía ganas de ayudarle después de su no conferencia. quiere hablar demasiado, no le gustan los Ya pasó cuestionamientos. pasaje ya, bueno. La respuesta a los cuestionamientos siempre son muy, no sé si la palabra es vagas, pero por lo menos muy débiles, no tiene una personalidad contundente como decir, te golpeó la mesa, está moviendo. Claro. Y después otras contradicciones que se dan en el sentido de, hoy digamos queda hasta casi como heroica la figura también de Medina, el jefe de seguridad de la penitenciaría. Pero escúchenme, señores, entendemos que el hombre estuvo bajo riesgo, asumió, digamos, una posición casi de supervivencia después para ir hasta Sí, para manejando volver, el vehículo nuevamente con apoyo, Claro. trabajo con la policía. Pero, ¿cómo se le escapó o cómo se le escapan algunas cosas? Claro. ¿Cómo ingresaron las armas donde el mismo jefe de seguridad después terminó como víctima? Bueno, pero viste que son casi 1.300 ahí custodiados por 19. Y es medio, no sé, es como decir, metan Claro. armas, ¿qué querés que te Pero diga? alguien tiene que golpear la mesa desde algún Y punto de sí, los extremos. claro. O desde los que son 19 y están arriesgando la vida a diario, porque Y esto vos fíjate que a nadie le entra en la dos fueron cabeza estar heridos, en un trabajo que paga Claro. mal, Paga paga menos muy de lo mal, legal. es totalmente riesgoso. Uno asume, digamos, al mucho- aceptar este tipo de trabajo, que esto pueda ocurrir en disminución de fuerza, en un montón de cuestiones, pero no tenés ni renuncias masivas, En algunos no casos tenés ni que se golpes de cumplan leyes sindicato, laborales. Nada. no Ella- tenés sí, denuncia al propio Estado por es violación llamativo, de ¿no? derechos laborales. Claro, la gente dice, bueno, pero las organizaciones de derechos humanos aparecen para defender a los criminales. Perdón, las organizaciones de derechos humanos, si estas personas también denuncian estas situaciones, se hacen cargo. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que viola la No, condición de derechos claro, humanos. no es la al- función de las organizaciones de derechos Claro. humanos estar defendiendo el Estado. qué sé yo. Entonces, Exactamente. ahí las organizaciones pueden decir, señores, estas personas están acá, ¿bajo qué circunstancias están? Sí, sí, no van. Pero ¿cuáles son los reclamos del sector de guardia cárceles? Bueno, ellos tienen reclamos, Salariales, algunos que otros están Sí. ahí, no forman parte de ninguna fuerza de seguridad, No. pero asumen la seguridad dentro de los ¿Viste que los penales, la guardias que están inseguridad. en el perímetro son guardias privados? ¿Viste? ¿Te enteraste de eso? ¿Cuáles? Por lo menos en la prisión de Encarnación. A los que están algunos dentro fuera del perímetro penitenciario. claro. Y ahí está, Dentro del eso es la perímetro, pero policía. en el borde, en el extremo. Claro. Son guardias de una empresa privada muy conocida. ¿verdad? Entonces vos tenés ahí y decís, bueno, señores, Así es. si estas personas no tienen atribuciones de seguridad Sí. como tales, digamos, de poder impedir ciertas cosas, eso va a ser también un descontrol, ¿verdad? A mí me lanzaban un dato que es muy difícil de poder evaluarse también si es que el ministerio no hace un control acerca del estado de salud de los guardiacárceles, Sí. que viven y Psicológico. conviven con Salud no solamente mental. la cuestión de salud mental, sino las adicciones del resto,
y conviven sobrepasados muchas veces en capacidades físicas. Pero, En realidad, todas las veces. ¿viste Claro. el perfil de estos tres tipos? Uno era el que estuvo en la matanza ahí en San Pedro. Ya está imputado, de hecho, por esa matanza. El otro era el que mató a un Participar en el guardiacárcel y a su hijo, el que había impedido que Jarvis Jiménez Pavón se escapara, entonces lo mandó matar. Y el tercero era un robamotochorro que ya se escapó de la cárcel, lo agarraron y ahora está otra vez. Son perfiles pesados. Y vos decís, toda esta gente está junta. Estamos todos locos. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta Buen vamos a punto. hablar del tema del día en nuestro programa, que tiene Sí. que ver una serie de denuncias contra la CONACYT acerca de financiamiento de proyectos que Parece que privados, Investigación. pero no con... tendrían algunos sustentos, digamos, o por lo menos no los adecuados, Sí. y hay gente que está pidiendo explicación al respecto, así que ya en un rato vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. De vuelta de estar con ustedes. Bueno. Y por supuesto a toda la audiencia también. Ayer estabas con nosotros cuando sucedía todo en Encarnación, así que agradecemos que... Por favor, que no que se por- secuestren en otra cárcel, queremos hablar ya de nuestros temas. Bueno, Silvia, estás haciendo hace un buen tiempo ya denuncias públicas acerca de financiamientos de proyectos por parte de CONACYT. Así es. Y hay otras personas que lo están haciendo también, y como que de repente algunos se preguntaban, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es CONACYT? ¿Qué tiene que financiar? ¿Qué es lo que en realidad en la normalidad de los casos debería hacer? Sí, y realmente yo me fijé que hay mucha gente, por gracia de Dios, interesándose en el CONACYT. Es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es el ente que coordina, es el rector y es el evaluador de todo nuestro sistema de ciencia y tecnología en Paraguay. Y en este momento también se le va a sumar innovación, que es un tema del cual todo el mundo ya está hablando justamente para poder integrarlo a esa área. Ahora, ¿con qué se sustenta, por ejemplo, CONACYT? Se sustenta con algunos fondos FEI e incluso también con un poco de FONACIDE. Por eso nos tiene que interesar a todos. Esa financiación va a tener un límite, va a tener un tiempo. Varias de estas cosas, de los programas y de los proyectos que vamos a hablar, que en este momento es un caudal inconmensurable de plata, se acaba en el 2019 y otro se acaba en el 2023. Así que CONACYT va a tener que empezar a encontrar de dónde sostenerse solo. Ese es el principal Sin esos desafío. fondos, digamos. sin esos fondos, ¿De cuánto claro. estamos hablando? Bueno, en este momento nosotros tenemos varios proyectos en la mira, en investigación, y esos proyectos tienen cifras tan escandalosas que realmente es imposible que definamos en un solo monto, porque son distintos montos que están siendo en investigación justamente comprobado. O sea, esto ya no es más una duda. Nosotros sí venimos aquí justamente a mostrarle a la gente algunas cuestiones que saltaron de esa investigación, es porque hay documentos que lo prueban. Perdón, si le entre paréntesis más Sí, para Marina lo que Pérez, decía, Felipe. para lo que decía Toto. No tenemos entonces el monto global, no está acaso obligado con Tenemos por ley el de acceso a la monto, información, por lo tenemos- menos a publicar. Exacto, Marian. Tenemos el monto de los distintos proyectos que están en objeción, en investigación y en duda. Por ejemplo, uno de ellos se trata, la perlita, la más chiquitita, vamos a darle esa a la gente. El Mita y Recreo de esta historia, ¿sabes cuál es? Hace un tiempo, en el 2017, 23 o 22, eso todavía no podemos mostrarle a la gente porque no respondieron el pedido de acceso a la información pública. 22 o 23 investigadores del PRONI, nivel 2, que es el programa de incentivo a investigadores, les dan una platita para que ellos puedan supuestamente investigar cosas que al Paraguay les sirvan, cosas que a la ciencia y la tecnología le resulten en Paraguay, etcétera. Le dan efectivamente para que se dediquen a ciencia y a investigación ese incentivo. En ese proyecto entonces van recibiendo de a poquito unos montos, pero en fechas y en montos establecidos ya, ¿verdad? Sucedió que en finales de 2017 se les da de más, y atiéndanme bien y díganme ustedes, si alguien les da a ustedes 50 millones de más, ¿no van a darse cuenta? Totalmente. Yo particularmente me voy a dar cuenta. A mí me llegan a dar 10.000 más y Claro, así mismo. me doy cuenta al toque, ¿verdad? Como Bueno. estoy, digo,
22 o 23 personas que son supuestamente la clase intelectual más formada del país, PRONI nivel 2, no devolvieron esa plata. Se les dio 50 millones de más, De un no presupuesto devolvieron esa original que plata. tenían que recibir, recibieron 50 millones de más. Así es. Y, Ellos tenían que haber recibido 75 millones, tenían que haber recibido mucho menos, tenían que haber recibido 25. Y se le- ¿Por Y le qué? dio- Y se les entrega 75. 75. ¿Pero y cuál es el por error? entre Cuando comillas? alguien a vos te tiene que pagar 50.000 y viene y te trae 30.000, no te das cuenta y no le decís, espera un poco, me falta aquí. Lógicamente, si era la inversa, yo estoy segura que los 23 se iban a dar cuenta y iban a decirle, no, acá me falta 20 millones. Silvia, ahora una consulta. Ah. Y algunos de estos investigadores están en alguna universidad privada, porque bueno, obviamente Lima tiene su universidad. Ese es un punto, Pedro, Sí. que justamente saltó en varias de las investigaciones, como dijo Toto. Gracias a Dios hubo mucha gente que empezó a investigar de motu propio Sí. las situaciones en las cuales estaba gente que conforma el consejo, gente que conforma también los PRONI y gente que está en la comisión científica honorífica, CCH. Coincidía en que efectivamente se podía ver, para hablar mal y rápido, roscas que se repetían en eslabones, en los cuales, por ejemplo, caían siempre en las mismas manos los proyectos, caían siempre en los mismos beneficiarios o en sus roscas los PRONI jerarquizados, porque vos tenés que probar, por ejemplo, un montón de requisitos para subir tu nivel de PRONI. Primero está el postulado a PRONI, después está el PRONI 1, 2 y 3. Para eso tenés que cumplir requisitos. Pero sin embargo, empezamos a evidenciar con pruebas de que había, por ejemplo, investigadores que aparecían en PRONI 2 y no tenían ni siquiera condiciones para haber calificado al 1. ¿Cuáles son los requisitos, Silvia, para que el CONACYT te entregue X dinero? Ellos tienen un reglamento. Según los proyectos hay un o según los formato. programas hay requisitos, supuestamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se están cumpliendo esos supuestos requisitos que existen? Como te dije recién, ¿por qué si supuestamente hay requisitos y hay normativas para poder acceder a PRONI 1, 2 y 3? Está todo escrito, eso, digamos. No, o sea, es no se público. están cumpliendo. Y por ejemplo hay uno que no tuvo ni siquiera tutoría de tesis, pero ya está en PRONI 2. ¿Entendés? Entonces todo eso empezó a molestarle a la gente y a sacar más datos y más datos. Y así fue como surgió algo que nadie estaba queriendo tocar. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué nadie está dándose cuenta de que aquí hubo 22 personas que defraudaron, no hay otra palabra, un monto sideral como 1.100 millones de guaraníes? ¿Quién, en este circuito, digamos, de, Sí. de esos 50 por 50 cabeza, por cabeza, 50 sí. por cabeza, digamos, ¿qué argumentan? ¿Un error administrativo? ¿La administración Así es. hizo mal la suma, cargaron una planilla Excel y había sido Pusieron estaba un cero de por, más. antes de más? ¿Y qué dicen las otras personas? Exacto. Bueno, La en este- vivada es, digamos, en el sentido de recibí 50 millones y como nadie se dio cuenta. Exacto, mira, en este momento es tan indignante, o sea, y también fue tan choqueante eso que yo había visto. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos reporte de miseria en Paraguay. Y que te digan que personas supuestamente honorables no se dieron cuenta de que recibieron 50 millones de más, te choquea. Inmediatamente entonces empiezo a consultar. ¿Dónde? Como para que ni siquiera tengan la sospecha de que esto puede ser como están queriendo instalar. ¿Alguna versión nomás ahí que le preguntaste al portero o a tu amigo? No, señor. A las más altas esferas. Esto se manejó como para que haya certeza, como para venir incluso a presentarles documentos confidenciales a los que accedimos para probar estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me doy cuenta de que efectivamente el último pago que tenían que haber recibido, reciben de más ese dinero. ¿Cuántos? Y ahí pregunto también, porque sí importa la actitud moral de las personas. Entonces pregunto, ¿cuántos de ellos llamaron y preguntaron, ¿qué pasa acá? Yo veo que me sobra acá 50 millones, ¿es algo más? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas? 0. Silvia, pero si 0 personas llaman o opción A, sabían que iban a recibir de más,
¿O cuál es la, a ver, La cuál es justificación, conjetura de la investigación? yo consulté- De ambos lados, ¿verdad? ¿Qué dice administración? Para Para que- que más. Bueno, Administración de CONACYT me justificó justamente esa situación diciendo que el corte corroboré y coincidía. Fue un error administrativo, se llama. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés planillas y los administradores a lo mejor me van a entender, ¿verdad? Pero a lo mejor van a saber que corresponde esa situación, ¿verdad? Cuando tenés planillas en simultáneo, supongamos de pagos, tenés fojas. Bueno, un error administrativo repitió una de las fojas. Por eso solamente a esta lista, no a las otras más, se les dio ese monto doble. Se duplicó, digamos, Es la cita. La hoja de pago, la orden de pago, digamos. Exclusivamente se duplicó. para una de las fojas, una de las caras. ¿Por qué? Porque la otra cara ya no recibe. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer en este momento, como ciudadanos comunes, corrientes, silvestres, así, ¿qué hacer, Toto? Acceso a la información pública. Me vas a dar el dato de las personas que cobraron 50 millones de más y no se dieron cuenta. Me vas a contar si alguien se dignó por lo menos en llamar por teléfono y preguntar qué pasa, por qué me dieron 50 millones de más. También, sobre todo, qué hicieron, qué aportaron como investigación científica, porque para eso se les pagó, estas personas, etcétera. Bueno, anteayer me respondieron en el límite del día ese pedido de acceso a la información pública y, por supuesto, no me entregaron la lista de los 23. No, o sea, no se sabe hasta hoy quiénes son los 23, digamos. No, nombres y apellidos no Los se sabe. 23. No, eso es otra cosa, Toto. Ellos no me entregaron la lista. Lo que no quiere decir que vos Yo sepas. tengo la lista. De las 23 personas. Yo no necesito saber los nombres de las personas que cobraron y no devolvieron 50 millones. Yo tengo esa lista y nosotros vamos a mostrar esa lista en su momento porque cualquier ciudadano tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero. Número uno. Número dos, lo único que estamos aquí comprobando es que efectivamente ese discurso que estamos escuchando ya quemado de la transparencia, eso es mentira. No me estás dando lo que te estamos preguntando. Silvia, acercaste a la producción materiales, Sí. digamos, que tienen El que ver tema con de la- detalles de casos y vamos a presentar el primero. Claro, de no, ellos. el caso de la UAA, por ejemplo, de una universidad privada, O sea, sobre transparencia financiera y no financieras. Creo que son 500 millones de guaraníes. para que se haga idea la gente, gracias a que empezamos a armar este escándalo y gracias a que no nos entregaron la información, generaron un efecto Streisand hermoso. Tanto así que no solamente gente periodista empezó a escarbar. Ahí empezaron a escarbar un montón de gente generando algo hermoso que es la inteligencia colectiva. Entonces con inteligencia colectiva los muchachos, las chicas empezaron a barrer, así a escarbar, hilar finito, un montón de proyectos, un montón de casos y cosas. Entre ellas, por ejemplo, salen y me facilitan, me confían los datos de los últimos proyectos que ahora, en agosto, pensaban cobrar por ellos. Esos proyectos son tan avergonzantes en un buen número que realmente te causa repulsión. ¿Sabes por qué, Toto? Porque vos estás leyendo esto y a la par estás leyendo que un padre de familia se va y pide socorro para encontrar terapia intensiva para su criatura. Estás leyendo al otro lado que la gente enferma de cáncer ya está otra vez sin su máquina en clínicas. Estás leyendo que se le recortó a clínicas 3.000 millones en becas. Pero a la par vos estás leyendo salvajadas, no me voy a disculpar por ese término, salvajadas, como por ejemplo esta que había leído Pedro. Hay placa, hay una No placa. sé si está la Está placa, la placa, por favor, ¿no? si podemos Sí. ver para que Silvia nos explique de qué se trata, por favor. Ahí Bueno, está. los investigadores tienen que presentar propuestas de investigación. Eso normalmente se iba a ser evaluado por sus pares al exterior. Al volver al libro cerrado, todos estos años se le dio este caudal de plata. Entonces, como costumbre era, ahora pensaron hacer la misma cosa.
por supuesto, esto ya vino del exterior con la evaluación de sus pares y con que nos encontramos, por ejemplo, la UAA presenta un proyecto de evaluación de la transparencia financiera y no financiera de las 500 empresas en Paraguay. ¿Cuánto cuesta eso? 500 millones de guaraníes. ¿Y cuál es? Vas a seguir la explicación, Silvia, pero ¿cuál es el interés, El digamos, público, claro. del país? Exacto. Entonces, en financiar una investigación como acá no esta, nos por pueden- ejemplo. Exacto. Acá ¿Cómo no- justificaron? La gente ya no, gracias a Dios, ya no come más vidrio, porque en este momento ellos tienen que, por lo menos, justificar si es que el proyecto metodológicamente tiene una justificación social, ¿qué impacto va a tener? O si tiene justificación económica, ¿cómo va a ganar efectivamente el país o los ¿Y cómo se beneficiarios justificó este para proyecto, eso? por ejemplo? ¿Entendés? ¿O no tiene? Este proyecto todavía está en espera de ese monto. Todavía no cobraron. Alabado sea que armamos tal escándalo que ahora se paró esto, gracias a que armamos escándalo. Entonces yo le quiero decir a la gente, me decían hace poco, porque siempre conversamos entre mucha gente en Twitter. todo Son eso. un grupo, digamos, que están investigando, Silvia, cuando No. cuando decís del Estas escándalo son- que se está armando, Y digamos. buena pregunta, Toto, ¿sabes por qué? Porque estas son investigaciones especiales que hago yo Ok. para nuestros medios exclusivamente. Pero, ¿por qué digo hacemos? Porque esto primeramente yo lo tiro en mi cuenta de Twitter. Ok. ¿Por qué? Porque a mí me fascina la inteligencia colectiva, como les dije. Entonces, inmediatamente, como pasó hasta ahora con esto, me empiezan a caer más y más datos, más Ok. y más confianzas, me empiezan a hacer llegar cosas. Y por supuesto, empieza el debate, donde en las líneas donde ellos pretenden que no se objete nada, no se converse nada, no se discutan lo que ellos han decidido aquí arriba, porque son las mentes del país. Entonces, acá la Chipera, Yuyero, Silvia, Pedro, ellos no importa lo que digan. No importa lo que digan, ellos acá ya decidieron que van a estudiar los autorrepuestos del país. Esa es otra parte, ese es totalmente... Vamos a hacer eso lo vamos a hacer una ahora. pequeña pausa porque después ahí nos quedan 4 en total de casos Cuatro que casos. Casos, sí. Silvia, digamos, nos va a ir explicando y vamos a ir Sí. desmenuzando también eso. Vamos a hacer una pausa hablando del tema CONACYT, quedan pendientes para poder explicar también otros casos que vamos a ir mostrando y que Silvia nos va a ir mencionando. Quedaba pendiente también saber cómo se resolvió el tema de los 50 millones, si es un error administrativo, qué capacidad tiene CONACYT de poder requerir nuevamente esos fondos que ya salieron de la cuenta bancaria, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tiene, verdad? Claro. Y cuando explotó el escándalo, voy directamente a las fuentes también a consultar cómo resolvieron esto, porque tenían que haber resuelto. Bueno, y trataron de minimizar la cuestión desde el minuto cero, porque incluso, ahí viene un detalle importante, la presidencia, el señor Lima, no le comunicó a cabalidad a el Consejo, más que después de bastante tiempo, en el cual le comentan que efectivamente se va a hacer una adenda para que esta gente pueda devolver el dinero que se le dio de más. ¿Qué significa adenda? Que ellos van a volver a recibir nuestra plata. Entonces yo dije, no puede ser, hay un límite para todo. Entonces, por supuesto, inmediatamente busco fuentes en Procuraduría, en Auditoría del Poder Ejecutivo, en Contraloría, en todo lugar donde alguien pueda responderme si acaso es en qué cabeza puede entrar que vos le vuelvas a dar plata a alguien que te sacó plata para poder supuestamente hacer nuevamente de vuelta esa plata. Es una cosa de locos. Pero ¿cuál sería el mecanismo? Porque Ahí A viene, ver, ahí ¿cuál- viene cuál entonces, sería el como te digo, mecanismo de la adenda dice que como ese era el último pago de un periodo de incentivos del PRONI, entonces ahora que puede venir otra tanda, otro tiempo, otro periodo, vas a volver a recibir otro cheque. Y de eso entonces, por favor, devolveme lo que no me devolviste. O sea, impunidad total. Sanción cero, aquí no pasó nada y por supuesto somos la más alta clase pensante del país. Pero por favor, si sos de verdad la más alta clase pensante del país, no tenés perdón. ¿Sabes por qué? Porque vos no tenías derecho a equivocarte.
un limpiavidrio, un cuidacoche, puede equivocarse, porque probablemente le pega por la cara todos los días el hambre y la miseria. Pero supuestamente la más alta clase pensante del Paraguay no tiene derecho a equivocarse. ¿Quiénes son para vos la más alta clase pensante en el sentido de que dijiste tenías la lista, por ejemplo? Te voy a tirar unos Tengo nombres. la lista y yo me quiero divertir. No le voy a dar todavía la lista a la gente. No, pues tiran unos nombres, uno, dos. Yo me quiero divertir sin todavía. vueltas. Nosotros también queremos ¿Sabes por qué? También la gente. Porque no quieren entregarnos esos nombres. Y desde el minuto cero en el que explotó este escándalo, en la primera sesión en la cual justamente algunos, y por suerte aparecieron algunos, de los miembros del Consejo, inmediatamente pidieron la intervención de las instituciones que sean por darse cuenta de la magnitud de este escándalo. Si no, ellos también probablemente terminan en cárcel. Porque aquí desapareció 1.100 millones de guaraníes de manos de quienes están implicados en este caso, el Consejo, el presidente, toda la gente titular del PRONI. ¿Quiénes son los actuales Sí. miembros del Consejo? En este momento hay miembros de distintos gremios y distintas áreas de la sociedad integrando allí. En total están como 14 o 15. La cuestión es que aglutinan, por ejemplo, ¿Cómo se integra, digamos? el CONACYT fue concebido como para que justamente representantes de las áreas más necesarias para la producción científica y tecnológica estén presentes en esa mesa. Ajá. Entonces, por ejemplo, le tenés a la UIP, le tenés a Industria y Comercio, le tenés también a la ARP, MITIC. ahora se le incluyó a MITIC mediante un decreto, porque en realidad en la ley MITIC no está, cosa que hay que solucionar y que de alguna manera tiene que solucionar. Aquí están la Secretaría Está- Técnica de Planificación está de la salud, Presidencia, el Ministerio de Industria y Comercio, está el Ministerio de agricultura, Agricultura y Ganadería, de sí. Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública Y está la Bienestar rural. Social, la Sociedad Científica del Paraguay, universidades estatales, Y las universidades centrales privadas, obreras. Unión Sí. Industrial del Paraguay, Asociación Rural del Paraguay Sí. y la Federación de la Industria, la Producción y el Comercio, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, centrales sindicales y la Asociación Paraguaya de Calidad y el MITIC, que es Sí, el y último que en es lo que agregarse. ellos- ¿verdad? o sea, los que están en el consejo son los que Claro. definitivamente aprueban. ¿Cuál es el proceso para aprobar las investigaciones? Porque me gustaría ir a los casos que tenemos. Bueno, antes que nos quedemos sin tiempo. primeramente Pero, entonces, ¿cómo se hace para bueno, aprobar? salen las convocatorias, se postulan los proyectos y son evaluados por sus pares en el exterior. Ahí entonces aparece otra mafia que pudimos diagnosticar con varios elementos. Se llegó a montar una estructura internacional para que efectivamente yo le mande los proyectos de mi ONG, de mi fundación o de mi asociación de cuidacoches. Sin exagerar, se pueden presentar. Mi asociación de cuidacoches, entonces les mando, porque total, yo ya tengo mi red internacional allá, como para que me rebote positivamente acá. Y como venía haciéndose a libro cerrado se me apruebe, ¿qué cifras? ¿Qué cifras? Acá al ojo nomás voy a sacar algunas. 500 millones. Vamos al segundo caso, a ver. Vamos a ver, para vamos a ir ver. que Sí, nos sí, mencionaba, sí. para poder entender un poquito también y sobre todo el proceso, ¿verdad? Si yo elijo quiénes son los que van Claro, a el evaluar mi consejo, propio cómo proyecto, evalúa, ¿verdad? O, en este o el caso consejo qué específico, ¿no? atribuciones Sí. tiene en tal caso, Sí. ¿verdad? Pero esto Entonces, ahí por ejemplo tenemos uno que dice, el descubrimiento y conocimiento obtenido de datos acumulados, y atendé acá, de facturación de una empresa de autorrepuestos. para mejorar. Estrategia de fidelización de clientes. Decime para qué el Paraguay quiere que a alguien se le haga el estudio de su Su copetín, estudio de mercado. el Claro. estudio de su boliche. Decime si algo más rasca llegaste a escuchar en el nombre de la ciencia. Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que no. Pero igual, Ese y ahí yo voy. chiste, ¿Cómo que ese se le chiste, aprueba? ¿sabes? O sea, Sí, y ese Esto- chiste esto nos lo cuesta. aprueba el consejo, ellos se sientan y debaten. Ese es el problema y ahí viene una crisis. Ellos acusan en este momento que ellos no aprobaron esto porque al libro cerrado se les trajo siempre. Pero tienen la responsabilidad igual. Tienen la responsabilidad, así que tenían que haber arqueado de pie a cabeza. Y eso es lo que los investigadores no quieren. ¿En qué año empezó No este se esquema? niegan a Sí, que bien. la gente del consejo meta la mano. ¿En qué año empezó este tema, digamos? El tema Los del... primeros casos, si querés, ¿verdad?
No, es que los primeros casos y los casos de corrupción siempre existieron. Lastimosamente, en la comunidad científica poca gente se atreve a denunciar, porque como te digo, hay claques, Pero hay empezó ahora, roscas 2017. empotradas que justamente no permiten que eso se informe a cabalidad. Esto se llegó a denunciar y se cajoneó en CONACYT. Recién ahora el Consejo descubrió una de las denuncias, por ejemplo, sobre esto. Vamos al tema 3 que me está mencionando, por favor, la producción para poder ver y poder hablar un poquito del caso. A ver, Bueno, acá tenemos fortalezas de carácter sí, hermosos. en Mira, Paraguay, Perú, Chile y Ecuador, ¿A qué se 165 millones. ¿A qué se refiere con la fortaleza de y carácter? probablemente significa, no sé, eso la gente va a tener que contarnos. ¿Y quién es el responsable de esta investigación, por ejemplo? El responsable es Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA. Ah, Entonces, para empezar, supongamos que, no sé, yo creo, deduzco, me ayuda la gente a lo mejor en Twitter, significa que el paraguayo es Mayucú, el peruano es Margel, y ¿qué significa? Fortalezas de carácter. claro. ¿Qué significa? O sea, ok, no lo importa que- lo que signifique. La cuestión es que no pasa el filtro metodológico que dijimos, que es el más básico, que es la justificación social, económica y... No, por eso la pregunta es, ¿quiénes o cómo Claro. se evalúan para que entren Claro. los proyectos? O sea, ¿cuál es la atribución finalmente del Consejo y cuál es la situación Por acerca de los eso- pares evaluadores? O sea, por eso se está... Independientemente hago- de que ellos digan, yo no revisé, no, es su pero responsabilidad. es tan sencillo como yo hago un proyecto, le envío a Mariana me dice, el proyecto está bien, yo le muestro a CONACYT eso y CONACYT me da la plata. Así es. Y la cuestión es que en este momento el parte del Consejo, a buena hora, se reveló y entonces están diciendo, no, nosotros no sabíamos nada de esto, así que... Pero autorizaban Y anteriormente autorizaban, por eso de repente acá tenés proyectos que ya son en tercera fase, por ejemplo, publicación del libro, 500 millones, y vos paraguayito te tenés que ir a comprar otra vez un libro, por el cual vos mismo paraguayito pagaste ya 500 millones. A ver, Entonces, hay un caso más, me dicen dos más que creo que estaban, tres. A ver. Este es el anteúltimo, a ver. Y ¿Qué mira, es uno más? nosotros tenemos el otro caso que es... ¿cuál era el otro caso? A ver si me recuerdan. Bueno, lo que sí, para que la gente El no ANR piense y que el esto modelo ya Príncipe pasó. y Consulta. La gente en Twitter no creía que cosas tan rascas podían llegar a ser llevadas con dinero público. Hace poquito, hace unos días nomás, fines de agosto, este simposio que le analizó a Gramsci se atrevió a llevar efectivamente como me respondió, y ojito aquí, propio CONACYT me respondió eso. Y con mucho orgullo me cuentan que costó 90 millones de guaraníes. ¿Qué cosa? Léeme por favor el título, ¿cómo se llama? ANR. ANR, el príncipe inconcluso. Yo quiero que por favor venga el papá de esa criatura que pesaba 750 gramos, que Socorro estaba pidiendo terapia intensiva. ¿Esa que murió? Quiero que por favor venga y me pregunte si hay terapia intensiva. Le voy a decir, no, pero hay si querés este estudio ANR, el príncipe inconcluso. ¿Querés ese? El siguiente caso, que quedaba, creo que hay uno último, Ahora que es mismo el 5, estoy perfil de viendo riesgo microbiológico del queso Paraguay. artesanal. Yo incluso le voy a defender a ese, ¿sabes por qué? Pues, supongamos que se puede investigar por cuestiones químicas, por cuestiones, cosas así, pero 500 millones Claro, para cursos culturales. investigar sobre el queso ¿Quién Paraguay, es el ¿entendés? encargado de este proyecto? Bueno, Del una de queso. las universidades del interior, acá ahora no estoy teniendo justamente a mano el detalle, pero tenemos absolutamente detallado también ahí en la imagen, en la misma imagen Sí, tenemos detallado. perdón, rapidito nomás, ¿verdad? Sí. Dos cosas. Uno, ¿cuál es el estatus ahora, digamos, de esto? Porque yo tengo también referencia de que en periodos anteriores ha sido bastante buena la revisión tal vez o el proceso de otorgamiento. No sé si estoy equivocada de los créditos. Como que ahora este despilfarro o ahora se da a conocer nomás, ¿verdad? Ahora Y se lo da a otro, conocer este despilfarro. o sea, no es que es nuevo. Ahora se da a manejaba conocer luego este ya, sí. despilfarro y también, aparte, ese faltante de 1.100 millones que dijimos. Una consulta, Silvia. Y con respecto a la agenda digital, Sí. ¿ellos están así presupuestados también o no? No, esa conversación está todavía, es aparte, es una investigación que también justamente estaba llevando.
y es un tema por el momento aparte. Entonces, yo quiero también, porque sé bien que, por ejemplo, en este momento, para poder evadir la responsabilidad que tienen sobre esto, están tratando de hacerle quedar parados a quienes denuncian con toda la seriedad documental, incluso con la seriedad de haber ya consultado con Procuraduría, incluso también con Contraloría, etcétera. Están queriendo hacerle pasar por atacantes de la ciencia. Sáquense de la cabeza eso. Al contrario, estamos defendiendo la única institución que tenemos que salvar urgentemente en este momento, porque está en manos de esta gente. Esa misma gente está ahí adentro. Uno se pregunta el rol del Consejo, ¿verdad? ¿Qué dice la... Mira, Sobre Toto, todo que uno Paraguay, tanto se pelea los en sectores este país. empresariales? Tanto se pelea en en este este país momento para tener recursos está para a punto de investigar. volver a elegirse ese consejo. Por eso, con más razón, hay intereses creados en, por ejemplo, posicionarle a fulano o a mengano como el único culpable de esta situación. No, señor. Acá no hay un solo culpable. No, claro, si existe un consejo, la Exacto. responsabilidad es del consejo. Lo que Claro. uno, Exacto. podía le decía, bueno, hay una tendencia ideológica, pues mira el consejo y dice, pero Y es más, acá en los quieren- sectores Pero industriales... lo que pasa es que eso pasa en todos lados. Está el consejo del IPS que está de adorno Sí. o viviendo, aprovechando la ocasión, ¿no? Bueno, Mariana tiene un consejo para nosotros. Silvia, ¿algo más que acotar? Digamos, Bien. algo que quieras concluir antes del cierre. Y bueno, realmente para poder concluir, Toto, quiero aclarar, no a la comisión ni a los investigadores, realmente ellos ni yo importamos en esta cuestión. Aquí importa la gente, aquí importa el pueblo, sobre todo el dinero del pueblo que ustedes están tocando. Entonces, esto viene justamente para poder dejarles en claro esa versión que están queriendo instalar de que quienes investigamos estos posibles delitos graves, muy graves, supuestamente estamos atacando a CONACYT, a la ciencia. Mentira. El primer, o que tocamos de oído, peor todavía. El primer proyecto que yo había presentado a CONACYT fue en el 2009, fue por la regulación de los datos privados de las personas. El último, que fue hace unos meses, fue en propuesta de robots para geolocalización de alta tecnología en el Paraguay. Así que de oído no estamos tocando, internamente conocemos. Y segundo, los amedrentamientos no sirven para nada, no sirven para nada. Entonces dejen esa posición porque no hay problema. A mí, qué sé yo, me pueden agredir con esas calumnias que el señor Caballero había escrito y yo lo tengo guardado. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a decidir qué hacer con esas calumnias que intentaron instalar para que yo me detenga, incluso agrediendo a mi familia. Así se maneja la mafia. No voy a parar. Eso sí, voy a guardar, voy a decidir qué hacer con esas calumnias. Porque como les dije, en este caso no importan ustedes, no importo yo, importa la gente. ¿Y saben qué? Pago el precio. Gracias, amoroso, cariñoso con mis compañeros. Sí. Entonces, Sí. Mariana, Gracias, decidí Toto. regalarte este ramo de flores. Para vos. La torta. Flores no, por supuesto. Qué No, buena en realidad es torta. parte del grupo JB, las flores, y también agradecemos a Pedazos de Amor por la torta alada, unas tortas estupendas sobre Fernando de la Fernando de Mora, la Mora. muy Pedacito muy de cerquita amor. de Muy casa. Yo rica. soy cliente fiel de Pedazos de Amor, así que Ahí cerca de muchísimas General gracias. Santo, por ahí. Sí, Un poquito. a una cuadra después de General Santos, si uno está Ahí está. llegando. Muy desde buena la torta, zona. muy rica. muy rica la Qué torta. Así que rica. gracias a Pedazos de Amor y a todas las Y chicas gracias ahí. a los Feliz compañeros de cumpleaños, Mariana. JBB. por- Muy bien. Y no hay solamente Gracias. torta de cumpleaños, ustedes pueden ir hasta los domingos, están las chicas trabajando ahí. Me encantan Pueden ir a las traer las flores. tortas. Después Tienen los un bocaditos, atracón, todo. un atracón, Mira lo tienen que es. proporciones también estupendas ahí. Sí. Fabuloso. Después Mariana va a poner los bocaditos aparte. Por supuesto. Exacto, sí, Esto vamos a poner en la festejar, empresa y sí. después poner ella los bocaditos. ¿Cuántos años, Mariana? 25 siempre, desde hace unos cuantos años. Claro. 25 desde hace 25. Así, Señores, tal cual. que tengan buen fin de semana, que pasen bien. Sí, era compañera Chao, de chao. colegio de Pedro. Chau, chau. Chao, chao. Pedro ya.